y el título que puse es guardaos. Guardaos. La idea es protégete, la idea es guárdate, la idea es cuídate. Fíjense cómo en el texto, vayan a su Biblia por favor y abran su Biblia ahí en los pasajes de Mateo capítulo 7, pero vean cómo los versículos 13 y 14 que estudiábamos la semana pasada dicen, si quieren, los chiquitos ya pasaron, si quieres vete a tu clase mi amor, ya están allá los chiquitos. En Mateo capítulo 7, la semana pasada veíamos el versículo 13 y 14, y vean cómo dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Se acuerdan de esto que estudiábamos? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ahí el Señor nos está diciendo que hay un camino estrecho. La semana pasada estuve explicando acerca de esto. Jesucristo es el camino, hay restricciones, no podemos entrar en ese camino con nuestro orgullo, con nuestras obras, si no es a través de Cristo. Pero inmediatamente después de que Jesús habla de esto, Él habla de que hay una puerta ancha, ¿no? Y hay un camino espacioso. Y después de hablar de eso, dice que muchos entran por ese camino ancho y van a la perdición. Y entonces es cuando dice, guárdense de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos predicadores. Porque esos falsos lo que van a hacer es que van a llevar a la gente por ese camino amplio. Y la gente va a creer que está en lo correcto. La gente va a pensar que está en lo correcto y va a ir tal vez a un grupo, va a ir tal vez a algún lugar pensando, estoy en un lugar correcto. Pero dice la Biblia, cuidado, porque hay lobos rapaces y esos lobos no van a tener ninguna misericordia del rebaño. Así que vamos ahora a leer los versículos del 15 al 20, teniendo esto en mente. Entonces hay un camino estrecho, pero hay otro camino muy amplio donde hay gente que va a enseñar ese camino amplio y va a tratar de llevar a muchos por ese camino. Dice el versículo 15, leo del 15 al 20, Mateo 7 del 15 al 20, y dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y entonces, algo que quiero, en esta mañana quiero invertir un poquito el orden de los textos para primero hablar acerca de que por el fruto nosotros conocemos el árbol, ¿verdad? Por el fruto nosotros sabemos qué tipo de árbol es. ¿Cómo sé? Bueno, allá en Michoacán se da bastante tipo de fruta, ¿no? Y si una persona que jamás ha visto un árbol de durazno, no sabe cuál es el árbol de durazno, pero va a un campo y ve duraznos colgando de un árbol, inmediatamente va a saber algo, ¿no? Inmediatamente identifica y dice, este es un árbol de durazno. Y no tenemos que decir, bueno, ¿y cómo sabes que estudiaste botánica o has estado trabajando en el campo? No se requiere, porque sencillamente el fruto nos indica el tipo de árbol. El fruto nos indica también, hermanos, si el árbol es un árbol que está sano o un árbol que ya está mal, ¿no? O sea, el árbol que ya está mal, el fruto a lo mejor ya no lo da, a lo mejor ya no da fruto, a lo mejor su hoja está cayendo continuamente, el sabor, la textura, si es un fruto carnoso, si es un fruto que está todo endeble, entonces sabemos que ese árbol no está bien. Y de la misma manera, hermanos, nosotros podemos entender, fíjense,
Y lo primero, voy a ir, vamos a decir, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Voy primero a hablar acerca de los árboles y los frutos. Hay un pasaje de la Biblia donde cuando el Señor sana a un hombre que era ciego, este hombre dice, él mirándolo dijo, este hombre le dijo a Jesús, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y de alguna manera en la Biblia, hermanos, hay una comparación de los árboles con los hombres. Así como este ciego que recuperó la vista dice, veo a los hombres como los árboles, esta es una idea que encontramos en la Biblia. Pienso yo, hermanos, que debemos de ser nosotros árboles de bendición. Y árboles de bendición, en el libro de Ezequiel, hermanos, 47:12, fíjense lo que dice este texto, Ezequiel 47:12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caen, ni faltará su fruto. A su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto, dice este texto, será para comer, y sus hojas para medicina. Y eso me hace pensar, hermanos, que así como hay árboles, ustedes me pueden hablar, yo creo que más, ¿no? No sé, en Guatemala a lo mejor se utilizan ciertas hojas de árboles para cierta medicina, ¿no? De hecho, no sé, Yulisa, pero no sé si alguna vez han usado el eucalipto, por ejemplo, para hacer vaporizaciones. Yo me acuerdo, en el tiempo de la pandemia, nos pusimos muy enfermos, Irma y yo me fui ahí al parquecito de donde vivíamos en Aguascalientes a cortar ramas de eucalipto. No sé si te acuerdas, Irma. Fui y corté ramas de eucalipto, las pusimos a hervir y poníamos una toalla y hacíamos inhalaciones de esto. Y hay muchos tipos de árboles, hay mucho tipo de plantas que son medicinales. Y dice este texto que acabo de leer, dice, sus hojas nunca caerán y faltará su fruto, Ezequiel 47:12, a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Y hermanos, he experimentado yo en diferentes partes, por ejemplo, ahorita puedo recordar en Chiapas de cortar así un mango del árbol, limpiarlo con las manos, luego pelarlo, quitarle la cáscara y comerme el fruto carnoso y dulce. Puedo recordar en Saltillo, en Coahuila, en México, una vez que me invitaron unos amigos a ir a piscar manzana y ver el árbol de manzana. Para mí, yo soy de la Ciudad de México y para mí pues era algo extraordinario, ¿no? Porque yo no estaba acostumbrado a eso. Y llegar a un lugar donde están los árboles y poder cortar una manzana, y nos dijo el amigo, muy importante, dijo, cuando la corten, el rabito de la manzana no se lo vayan a cortar, porque si lo cortan se empieza a oxidar. Entonces teníamos que cortarla con todo y rabito. Ya ven el rabito que sale cuando tenemos las manzanas, dice, porque si no se oxida. Y nos dijo, y si gustan, cuando vean una manzana que les apetezca, se la pueden comer. Y qué bonito, ¿no? Poder cortarla del árbol y poderlo comer, un fruto carnoso. Pero quiero que piensen, hermanos, que esto nos está hablando de nosotros como hombres y mujeres, cómo debemos de ser para el resto de la gente. O sea, debemos de ser árboles que no tienen plaga, que no están enfermos. ¿Entienden lo que digo? Estoy hablando en un sentido figurado. Que no seamos gente, ¿cuál es la palabra que ahora usan? Tóxica, ¿no? Es una palabra que oigo por todos lados. Pero pienso en tóxico en el sentido de que estemos enfermando mentalmente a los demás por nuestras demandas, por la forma como somos, por la forma de tratar. No, que seamos como un árbol medicinal, ¿no? Donde cuando viene una persona con un problema, yo tengo una palabra que le va a ser de bendición. Cuando viene una persona con una tristeza, yo tengo una oración que le va a ayudar y siempre tengo una actitud positiva. Esa debe ser la manera como yo soy. Los árboles que están secos, hermanos, son peligrosos, ¿no es cierto? Nosotros vivimos, para la gente que me está viendo de otros lugares, vivimos en un bosque gigante, ¿no? Aquí Arkansas es como un bosque. ¿Y qué pasa cuando hay ramas arriba de la casa?
No sé si les ha tocado, a mí me ha tocado. Hay que cortarlas, hermano, porque viene un tornado, aquí vienen los tornados y hay vientos muy fuertes que pegan, huracanes, tormentas, bueno, no huracanes, pero sí tormentas muy fuertes que nos llegan a pegar. Y esas ramas, hermanos, se llegan a trozar. Y no sé si recuerdan, el día que suspendimos la reunión aquí, hace poquito, suspendimos una reunión porque no había luz. Y en el camino, si ustedes venían por Alexander, ustedes podían ver que había casas donde las ramas de los árboles cayeron encima y de hecho destruyeron las casas. Un árbol que está seco, un árbol que no sirve ya para nada, hay que quitarlo, hay que echarlo fuera. Y es lo que nosotros no debemos de ser. El Salmo 1, hermanos, y me gustaría que fuéramos ahí al Salmo 1, por favor, si quieren buscar en sus Biblias, Salmo 1. Y lo voy a leer para ustedes, porque me parece que este es el tipo de árbol que nosotros tenemos que ser. En el Salmo 1 dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón, fíjense, bienaventurado el varón, dice, versículo 1, Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos. ¿Quieres ser un árbol de bendición? ¿Quieres ser una persona de bendición? No andes en el consejo de los malos. La gente mala que te da consejos, no los sigas. Los amigos de la escuela, los compañeros que hacen maldades, no los sigas. La gente del trabajo que dice, hey, vamos a ir aquí, no, a un bar y vamos a ir a embriagarnos, no hagas caso. Ni estuvo en camino de pecadores. No te unas a la gente en una forma de vivir, en un camino de pecadores. Y luego todavía esto va en progresión, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, ya en plano de burlarse, escarnecer es burlarse, y cuando ya una persona que se burla de todos, se burla de Dios, se burla de los creyentes, y hermanos, hay gente que a veces ha ido a iglesias bíblicas, pero que por no seguir al Señor, después se están burlando, ¿verdad? De lo que hacemos en la iglesia. Ay, cierran los ojos cuando cantan. Ay, ahí les dan dinero y la gente se burla. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley de Jehová, hermanos? La palabra de Dios. En la ley de Jehová, Ale, está su delicia. Que aquí sea donde nosotros nos gozamos. No sé qué te guste, Ale, a lo mejor, ¿te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? Si te gusta el chocolate y te gozas al comerlo, ¿verdad? Hagan de cuenta que es de la misma forma algo que yo disfruto, la palabra de Dios, me agrada, quiero aprender, quiero seguir al Señor Jesucristo. Y en su ley medita de día y de noche en su palabra. Ahora vean versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto ¿cuándo, hermanos? Que da su fruto en su tiempo, o sea, cuando se espera que dé fruto, cuando es el tiempo correcto, va a dar su fruto. Y su hoja no cae, es una prueba de que no está enfermo. Y esta última frase me encanta porque dice, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. ¿Quieres, hermano, que tu vida sea una vida próspera? No en los estándares del mundo, no en los estándares de lo que la gente piensa, pero una vida próspera a los ojos de Dios. ¿Qué debes de hacer? Aquí está. No andes en consejo de malos, no andes en camino de pecadores, no te sientes en silla de escarnecedores, pero deleítate la palabra de Dios y medita en su palabra día y de noche. Y vas a tener esa bendición. Versículo 4 es el contraste. No así los malos, que son como el tamo. Y el tamo es esa hierbita, es esa paja, podemos decir, ¿cómo podría decir? Los residuos que quedan cuando en aquel tiempo, cuando ellos trillaban el trigo y sacaban el grano, lo que quedaba, el gabazo, la basurita que deja, eso es el tamo. Y eso no sirve para nada. De hecho, la manera después de que trillaban, tomaban un bieldo se llama, ¿no? Ese como tenedor de grandote, ¿verdad? Y levantaban ese tamo para que el viento se lo llevara. Y la gente, hermanos, que no sigue a Dios así es como un tamo que dice el texto que es arrebatado por el viento. La gente que no tiene principios, que no tiene la palabra de Dios en su vida, es gente que anda por la vida
divagando. Hoy creen una cosa, mañana creen una cosa, y hemos tenido a lo mejor gente que conocemos que un tiempo anda con los espiritistas y otro tiempo se mete a las ondas ovnis y en otro tiempo cambia a otro tipo de ideas de la nueva era, y así anda la gente, hermanos, porque no tienen una estructura, no tienen una base. Y ustedes pueden tener gente que inclusive, o conocer gente que a lo mejor en un tiempo fue a una iglesia, pero porque no se cimentaron en la palabra, hoy andan en otras cosas y andan vagando por la vida sin tener una seguridad. Dice, los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, dice, perecerá. Y hermanos, aquí hay un contraste nuevamente. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y es grande el camino que lleva a la perdición, y muchos van por ahí. Y aquí dice el texto también al final, la senda de los malos lleva ¿a qué? A la destrucción. Necesitamos estar en esa puerta que es Jesucristo y seguir su palabra y caminar con Él para hacer, como dice este pasaje, este tipo de árboles, lleno de buen fruto, lleno de fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, que tu vida haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Que en tu vida haya ese fruto, que la gente pueda disfrutar de él. Porque tú das amor, porque tú das gozo, tú irradias gozo, tú tienes paz, la gente se siente a gusto a tu lado, tú eres paciente, tú eres benigno, tú tratas de complacer a los demás, tienes bondad, fe, mansedumbre, tienes templanza. Y ese es el fruto que Dios espera de nosotros, que podamos ofrecer nosotros refugio, descanso a los demás, que podamos ser como esos árboles frondosos donde están llenos de nidos de pajaritos, que seas un refugio para las demás personas, que nosotros, hermanos, podemos ser también, como decía el texto anterior, medicina para los demás y tener palabras sabias de consejo y palabra de ánimo para la demás gente. Ese es el buen árbol. Y dice Jesucristo, por los frutos los conocerán. Ustedes verán el fruto. Es interesante que la Biblia habla del trigo y la cizaña, que son dos plantas que se parecen mucho, hermanos. Son muy parecidas. La diferencia es que el trigo, hermanos, se dobla. El trigo podemos decir que dobla su cabeza, ¿no? Puedo pensar de esa manera. Es humilde, como nosotros debemos ser. La cizaña se mantiene erguida, orgullosa, pero por su fruto se conoce. Cuando llega el tiempo de cortarla, ¿verdad? Inmediatamente uno puede saber cuál es trigo y cuál es cizaña. Y tal vez hay gente, hermanos, que aparenta ser creyente, que trae una Biblia, pero que no tiene realmente un fruto del Espíritu de Dios. Es cizaña. Nosotros, hermanos, debemos ser ese fruto, ese árbol que es verdadero, que tiene verdadero fruto y que somos de bendición a los demás. Por el fruto se conoce el árbol. Aunque a veces parezca que son muy similares, de verdad hay diferencias muy grandes. Entonces, la primera idea, hermanos, y esto nos habla de los versículos posteriores en el pasaje. Regresando a Mateo capítulo 7, hermanos, si quieren volver ahí a nuestro texto que estamos meditando, podemos cubrir con esto que hemos hablado, hermanos, la parte donde habla los versículos 16 al 20, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Podemos decir que no, aunque hay un cierto árbol en Palestina que tiene unas como uvas, pero que no son uvas y tienen espinos, pero no es lo mismo. O higos de los abrojos, aunque haya un árbol parecido, sabemos que no es así. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que cuidado ahí, hermanos, guárdense, fíjense muy bien qué tipo de fruto tenemos nosotros y qué tipo de fruto tiene la gente que se acerca a nosotros con algún mensaje. No puede, dice el buen árbol,
dar malos frutos, ni al árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa persona, ese falso maestro, falso creyente, no tiene la salvación y lamentablemente se va a perder. Se va a perder si no tiene a Cristo, si no ha entrado por la puerta estrecha y si no es de verdad alguien que está cimentado en la palabra de Dios. Así que dice el versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos ahí, hermanos, una guía. Pero voy a tomar también tiempo, hermanos, ahora para la siguiente parte, que realmente es el inicio de nuestro pasaje, porque quiero que también esto sea lo que nosotros pensemos. Los lobos rapaces. Dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, esta frase que usa el Señor Jesucristo de lobos rapaces es una palabra, hermanos, que ya se había acuñado desde la antigüedad. Es decir, ya se utilizaba desde antes para referirse a una persona con una enseñanza falsa, a una persona que pretende enseñar algo verdadero, pero que realmente es algo falso. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, capítulo 22, versículo 27, dice así, fíjense, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan la presa. Y aquí está hablando de príncipes y hermanos, Pedro, podríamos hablar de políticos que son así, ¿no? Y no, hermanos, no estoy hablando mal de nadie, estoy señalando una realidad. Esto es verdad, o sea, no estoy mintiendo. Hay gente que pretenden ser líderes de comunidades, que pretenden ser líderes de algún estado, pero que realmente son lobos que lo único que quieren es tomar lo que pueden, ¿no? A saquear completamente. Y esto nos está diciendo desde el tiempo de Ezequiel, fíjense lo que dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas. Y esto, cuando yo estaba leyendo eso, estaba pensando en tantos crímenes que han sucedido en México, hermanos, crímenes de gente que para silenciarla, pues la manera que hacen es matarla y desaparecerla. Y vuelvo a decir, no estoy señalando a nadie, estoy diciendo una realidad que nosotros vemos, hermanos, que no podemos tapar los ojos. Lo que la Biblia dice es verdad. Y dice al final, derramando sangre para destruir las almas, ¿qué dice? Para obtener ganancias injustas. Cuando deberían de estar trabajando y echándole ganas en lo que deben de estar haciendo, lo único que hacen es robar y no les interesa los demás. Esta palabra, esta idea ya había sido usada antiguamente. Y después del Señor Jesucristo, Pablo también utiliza esta misma idea, hermanos, para referirse a lo que iba a suceder en la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, 29. Y dice así, porque yo sé que después de mi partida, Pablo esa noche se estaba despidiendo de los hermanos y Pablo le estaba diciendo, hermanos, yo ya no los voy a volver a ver, yo voy a continuar con mi camino, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios y hermanos, ya no los voy a ver. Había estado predicando y enseñando en Éfeso, pero dice, yo ya no los voy a ver. Pero algo él advierte, dice, cuando yo me vaya, dice el texto, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y dice el texto que no perdonarán el rebaño. Qué palabra tan dura, ¿no? Qué palabra tan fuerte. O sea, es como si les dijera, hermanos, voy a ir a México por un par de semanas, no me van a ver aquí en 3 domingos. Pero yo sé que cuando yo me vaya van a entrar aquí unos lobos rapaces. Es como para que nos dé miedo. ¿Por qué nos dices eso, Pablo? ¿Por qué nos dices esas cosas, no? Bueno, porque los lobos, hermanos, andan sueltos y los lobos andan buscando presa y los lobos andan hambrientos y el lobo es un animal, hermanos, extremadamente poderoso, con un poder de mordedura, de mordida que puede quebrar huesos. Y es un animal que ataca además en manada. No nada más llega uno, sino llegan varios.
Y Pablo dice, cuando yo me vaya de esta iglesia, van a llegar y van a estar aquí adentro. Y los van a recibir como si fueran los grandes predicadores, los grandes pastores. Porque es difícil a veces distinguir. Esta frase de lobos rapaces, hermanos, es interesante porque en la antigüedad los pastores, o sea, me refiero a un pastor de ovejas, el pastor que tenía su rebaño, se vestía con la piel de la oveja. Entonces el pastor tenía, vamos a decir, estaba disfrazado de oveja, aunque en muchas ocasiones la piel de la oveja estaba volteada, ¿no? Porque la lana estaba hacia adentro. De hecho, hoy en día, ¿no? Si ustedes, bueno, yo confío en Dios que van a seguir viniendo, que no va a haber ningún problema ni nada. Y en diciembre, hermanos, a lo mejor me van a ver a mí vestido de oveja, porque voy a traer una chamarra de borrega, ¿no? Por el frío que hace. Entonces, esta idea, hermanos, de la piel de oveja era lo que se podía entender como el vestido del pastor, o inclusive en la antigüedad, hermanos, la vestimenta del profeta. Fíjense cómo dice en Segundo de Reyes 1:8. Y ellos le respondieron, un varón, refiriéndose a un profeta, que era Elías, el profeta Elías, y vean cómo dice, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Y la Biblia nos habla también de que Juan el Bautista, él tenía un vestido, una ropa de pelo de camello. Ajá. Los profetas en la antigüedad, hermanos, entonces podemos pensar, tanto el pastor con su rebaño, como también el profeta, en algún momento empezaron a usar esta vestimenta, hermanos, de piel de oveja. Entonces sería fácil poder pensar, pues como tiene piel de oveja y enseña, este es un profeta de Dios. Déjenme ponerlo en nuestro tiempo. A lo mejor no en este momento, pero hace algunos años casi todos los pastores usábamos corbata y traje. Hoy no lo hacemos tanto. Creo que después de la pandemia esto cambió, pero antes de la pandemia todos traíamos traje y corbata y traíamos Biblia, ¿no? Entonces alguien podía pensar, pues como predica y trae traje y trae corbata y trae Biblia, debe ser un buen predicador. Pero no necesariamente es así. En aquel tiempo alguien podía vestirse de piel de oveja, pero no era un profeta de Dios. Como de la misma manera, un pastor o una persona que no fuera pastor se podía poner una vestimenta de oveja para entrar al rebaño y sustraer una oveja, para hurtarla, para matarla, para destruirla. Puedo yo decirles, hermanos, entonces que, como decimos popularmente, no todo lo que brilla es oro, ni todo el que va vestido de oveja es una oveja, ni todo el pastor que va vestido de oveja es un buen pastor. No toda la persona que carga una Biblia o que habla de la Biblia habla la verdad. Ni todo el que recita textos bíblicos es de Dios. Quiero recordarles que la Biblia nos dice en Santiago 2:19 que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios, dice la Biblia, que creen y tiemblan. Y quiero recordarles que en Mateo 4:6 nosotros vemos cómo el mismo diablo recitó las escrituras para tentar al Señor Jesucristo. El diablo utilizó la Biblia para tentar a Jesús. Así que por esto yo les digo que hay gente, hermanos, que son lobos rapaces, pero que parecen que fuera la verdad, que parece que de verdad es gente que ama a Dios. El lobo rapaz, el pseudo pastor, el falso maestro, hermanos, es alguien que pretende hablar de Dios o cree o hace creer a la gente que habla de Dios, pero en realidad habla por su propia cuenta, para su propio beneficio. Tal vez alguien que está buscando, no sé, fama, fortuna, algún tipo de ganancia, pero su mensaje, aunque sea un mensaje donde él utiliza la Biblia, aunque sea que él abre su Biblia y lee los pasajes,
no tiene ningún interés en explicar los textos, no tiene ningún interés en enfocarse en la teología de la Biblia, no tiene ningún interés en enfocarse en la doctrina de la Biblia, sino sencillamente su mensaje es filosófico, psicológico, pero no es bíblico. No hay teología, no hay doctrina en él. Ajá. El mensaje a lo mejor es un mensaje muy bonito, muy agradable. Y puedo decirles que hoy en día hay mucha gente, y hoy en día con las redes sociales, con el YouTube, podemos escuchar a muchas personas, muchos predicadores, muchos maestros, que a lo mejor suenan muy bien, que se escucha muy bien lo que dicen, pero que nuevamente, repito, su enseñanza proviene de una psicología, proviene de una tradición o de una amplia gama de medios. Los discursos son muy bonitos, pero no es un discurso bíblico. Tenemos que tener cuidado de lo que nosotros escuchamos. En muchas ocasiones ni siquiera se abre la Biblia o no se leen textos, se cuentan otro tipo de cosas, pero no es necesariamente la Biblia. Pablo habló de estos falsos maestros, hermanos. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y él dijo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabes qué consejo te puedo dar, hermano? Lee tu Biblia y trae tu Biblia también a la iglesia. Yo sé que hoy tenemos dispositivos, pero ¿saben una cosa? Sé como los hermanos de Berea. En Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11, dice este texto, hermanos, que los hermanos de Berea, dice así, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Los de Tesalónica recibieron también la palabra con solicitud, pero nada más la recibieron y ya. Pero estos de Berea, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que está diciendo este texto, hermanos, es que los hermanos de Berea escuchaban a Pablo, escuchaban lo que él predicaba, pero luego ellos checaban la Biblia para ver si lo que él estaba diciendo era correcto. Y ese es el reto, hermanos, que yo les doy esta mañana a ustedes. Cuando ustedes me escuchen a mí, no nada más me crean por creerme, no nada más confíen en lo que yo digo, sino, hermanos, hagan una cosa, verifiquen que los textos que estoy diciendo son correctos, que están en la Biblia, chequen el contexto, vean si yo estoy interpretando mal el pasaje, vean si yo estoy inventando algo que no dice ahí, y ustedes pueden verificar si lo que yo estoy diciendo es algo que se alinea a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero de la misma manera como lo hacen conmigo, cuando ustedes escuchen otro predicador o cuando algún amigo los invita a una boda, a alguna reunión y escuchan a otro maestro, otro predicador, ustedes también analicen y vean lo que está diciendo es correcto o es incorrecto. Hace muchos años, hermanos, tuve la bendición de tener un grupo musical que cantábamos alabanzas para Dios. De hecho, si ustedes entran al canal que les he recomendado, que se llama Keirazo, luego pongo ahí los mensajes, o están ahí los mensajes, ustedes van a ver cantos, y ya dentro de poquito vamos a empezar a subir más cantos ahí, que Dios me ha permitido componer. Hace muchos años teníamos un grupo, mis hermanos, otro hermano en Cristo, y por tener el grupo musical nos invitaban a diferentes iglesias. Y hermanos, estuvimos en iglesias cantando donde el predicador predicaba cosas erróneas. O sea, la iglesia nos invitaba y a lo mejor la iglesia tenía un nombre de iglesia bíblica o iglesia bautista o iglesia Emanuel, no sé, un nombre así, y pues nos invitaban. En ese tiempo teníamos cassettes que
que se vendían en la librería cristiana y la gente pues nos conocía por medio del cassette y nos invitaba a ir a cantar. Íbamos. Pero yo podría contarles, hermanos, de tantas herejías que escuché. Había reuniones donde alguien se paraba de repente y empezaba a decir que Dios le había dado una palabra y empezaba todo el mundo a gritar y empezaba a haber todo tipo de situaciones, hermanos, diferentes. Y había gente que a veces decía cosas que no estaban de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Así que por eso les digo, analicen que lo que yo diga sea verdad, pero de la misma manera analicen a quien quiera que escuchen para ver si es verdad. En 2 de Timoteo, cuando Pablo dice, habrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de escuchar, porque va a haber gente que quiere escuchar algo novedoso. Siempre, hermanos, queremos como que escuchar algo más profundo, más novedoso, más nuevo. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Saben lo que es concupiscencia? Concupiscencia lo puedo yo definir como el pecado favorito. Aquella cosa que donde el diablo te pone el anzuelo, que es diferente en cada uno. A lo mejor hay quienes la concupiscencia es que quieren emborracharse y dicen, ay, ¿cómo tengo ganas? Ya voy a la iglesia, pero tengo ganas de este viernes comprarme un paquete, ¿no? Y me las voy a tomar el fin de semana. Pero estás luchando y dices, no, pero yo ya creo en Cristo y no debo de hacerlo. Ay, pero cómo se me antoja, y con limoncito y luego hago unos camarones, va a estar bien sabroso. Bueno, esa es tu concupiscencia. Pero a lo mejor tu concupiscencia es diferente de otro, que otro hermano, el problema que tienes con las mujeres, ¿no? Y a lo mejor antes de ser creyente lo que veía era pornografía y ahora sus ojos quieren ver y está pensando, quiero abrir tal página. No, Dios, pero no. Esa es la concupiscencia. Y a lo mejor la concupiscencia de otra persona es el chisme. Y lo que quiere, ya me dijeron esto, que tal persona la vieron comiendo en un café con otra persona que no es su esposa. Se lo tengo que contar a alguien. Pero está pensando, no, pero no, yo soy cristiano, yo soy cristiana, ¿cómo voy a hacer eso? Pero tiene las ganas. Esa es la concupiscencia. El texto dice que estos maestros dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y estos maestros, hermanos, son así. Enseñan aquellas cosas que ellos quieren hacer. Hay iglesias, hermanos, donde hay predicadores que están completamente de acuerdo con el homosexualismo. Aunque en la Biblia nosotros vemos que no, la Biblia lo condena, exactamente. La Biblia, no soy yo, hermanos. Y yo puedo decirles, y espero que nadie me vaya a editar lo que voy a decir, puedo decirles que yo amo a los homosexuales y quiero compartirles de Cristo, pero no estoy de acuerdo. No creo que sea correcto lo que hacen. Sí, no me vayan a malinterpretar y luego transgiversar. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, estoy diciendo que de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, no es correcto. La palabra de Dios lo condena. La palabra de Dios nos habla de cómo Dios destruyó Sodoma y Gomorra, que era un pueblo que vivía de esa manera. Y yo sé que hoy en día la gente que me escucha va a decir, pero ya estás bien anticuado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero yo amo a la gente en el sentido de que quiero que conozcan de Cristo y que quiero que ellos sepan el camino de la verdad y se conviertan exactamente. Pero hay iglesias, hermanos, donde ellos enseñan, todo está bien, no hay ningún problema. ¿Saben por qué? Porque los que están enseñando eso, obviamente, quieren vivir de esa manera. Entonces, ¿qué enseñan? Lo que ellos creen lo que ellos quieren hacer, sin importar lo que Dios diga, y la gente que está en el mismo dilema va a ir a esos lugares y va a decir, bravo, ahora sí ya tenemos a alguien que nos está abriendo los ojos, que nos está enseñando la verdad. Aquellos que tienen la concupiscencia del alcohol, hermanos,
Y yo esto lo he escuchado mucho, la gente me ha dicho, es que Jesucristo convirtió el agua en vino. Me acuerdo muy bien de un hombre que, gracias a Dios, ya está yendo a la iglesia de Aguascalientes. Pero cuando estaba allá me acuerdo mucho cómo me estuvo diciendo, pero Jesús convirtió el agua en vino, así que el que a este mundo vino a tomar vino, y si no tomó vino, pues ¿a qué vino? Y me empezó a decir ese tipo de cosas, ¿no? Y la gente, hermanos, que quiere eso, o sea, que le encanta, esa es su concupiscencia, va a decir, está bien, no hay nada de malo. Pues sí, Jesús convirtió el agua en vino y además él tomó vino. Inclusive yo he escuchado gente que hasta ha dicho, a mí me parece algo irrespetuoso, pero me ha dicho, he escuchado gente predicarlo, que ha dicho que cuando Jesús estaba en la última cena, que él estaba tomando y se emborracharon ahí y estaba, haga de cuenta que lo ponen a Jesús como ahí con sus cuates, todos borrachos ahí, tomando la última cena. No, hermanos, no fue así. Si después de ahí salieron al jardín, al huerto de Getsemaní, y después ahí Jesús se la pasó orando toda la noche, y después fue cuando fue apresado y después murió por nuestros pecados. Pero la gente que quiere hablar de sus concupiscencias lo va a enseñar de esa manera, y los que les gusta eso van a seguirlo. Aquel que tiene una concupiscencia sexual va a decir que no hay nada de malo en el sexo fuera del matrimonio. Y eso lo van a hacer precisamente porque están buscando, ¿verdad?, esos encuentros clandestinos. Aquella persona que tiene una concupiscencia con las riquezas, y de estos hay muchísimos, van a decirte que tú eres un príncipe, hijo del rey, y que tú tienes que tener mucho dinero y que tú tienes que tener todos tus deseos porque Dios te los va a conceder. Pero si tú quieres eso, tienes que venir y poner grandes cantidades de dinero, porque de acuerdo a la bendición que tú quieres, tiene que ser tu ofrenda. Y estos hombres viven. Hace años, hermanos, yo vi un reportaje de uno de ellos, tenía las llaves del baño de su casa, eran de oro. Yo pienso, ¿para qué necesita alguien llaves de oro en el baño? Hombres de estos tienen yates, tienen aviones privados donde ellos vuelan. Ahora, hermanos, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Sí, la Biblia dice eso. Pero la Biblia no habla de ser ostentosos ni de tener ese tipo de cosas, porque no son necesarias, hermanos. Pero la gente que tiene esta concupiscencia, ¿qué va a decir? Te voy a hablar de que tú tienes que ser rico, pero ¿saben qué? En el fondo lo que quiero es que tú me des dinero, porque el que quiere ser rico soy yo. Esa es la manera como ellos van a enseñar. Aquellos que quieren darle rienda suelta a sus pasiones van a decir como dice en 1 Corintios 15:32, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hay mucha gente que piensa y dice, pues este es el momento que tenemos, ¿no? Es hoy. Así que haz lo que quieras hacer. Todo lo que venga a tu mente, hazlo hoy porque no hay mañana. No, hermanos, no es así. En Tito 1:10 dice la Biblia así, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, dice, hay que taparles la boca, que trastornan casas enteras. Ese es el problema, trastornan, dice el texto, casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, fíjense cómo se referían a los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y en estas enseñanzas erróneas, hermanos, en estas ideas falsas que están enseñando para su propia concupiscencia, porque sí, ¿verdad? Si yo soy buen comedor, hermanos, no lo voy a negar, y mi esposa guisa delicioso, pero no creo que sea un glotón de que come y come. O sea, sí como mucho, pero no creo que ni siquiera ando comiendo dulces, ni charritos, ni nada. O sea, como nada más. De hecho, solamente hago 2 comidas, y hago 2 comidas muy, muy buenas al día, pero no ando comiendo entre comidas ni nada de eso. Pero si yo fuera un glotón, hermanos,
que como y ahora un pastel y ahora esto otro y ya comí, pero me invitan a su casa y también voy a comer todo lo que me den y ando buscando. Yo predicaría aquí, hermanos, hay que comer, hay que alimentarnos muy bien, hay que llenar la barriga porque es lo único que yo podría decirles, ¿verdad? Como cristianos no fumamos, no tomamos, no nos emborrachamos, no nos andamos drogando, pero no tiene de malo, hermanos, pues que comamos y comamos y comamos. No voy a hacer eso, no les voy a enseñar eso, hermanos. Pero esto es lo que dice aquí Tito, ¿no? Dice, ellos siempre mentirosos, los cretenses, sus mismos profetas decían, malas bestias, qué forma tan terrible de hablar de alguien, glotones ociosos. Todas estas enseñanzas falsas, o sea, cuando un falso maestro enseña cosas que son erróneas, hermanos, ¿qué va a hacer? Dice el versículo, trastornar casas enteras. Y mire, hermanos, esto es algo muy serio que yo he visto, he observado a lo largo de todos los años que tengo predicando, cómo a veces los papás, por dejar que sus hijos vean o escuchen cosas erradas, vean o escuchen cosas que no están bien, esos niños crecen y luego siguen un predicador falso. Pero cuando ese predicador falso, hermanos, cae, porque tarde o temprano son descubiertos, tarde o temprano se ve la maldad que había en esos hombres, ese joven, ¿sabe qué ha pasado en muchos casos? Se aparta completamente, dice, todo esto es una mentira, y a veces esos jóvenes, hermanos, se llegan a convertir hasta ateos, o hasta empiezan a hablar en contra del cristianismo. O sea, el texto dice, trastornan casas enteras. Cuando el Señor nos dice, cuídense de los lobos rapaces, ¿sabe? O sea, es algo muy serio. Yo creo que si nosotros estuviéramos en un lugar, hermanos, imagínense en una casita, que estuviéramos en un monte alejado de la gente y que la casa se está medio cayendo, las paredes están mal y nos empiezan a rondar lobos, yo creo que haríamos guardia, ¿no? Yo creo que utilizaríamos algún tipo de arma porque estaríamos de verdad pensando en qué momento este lobo va a destruir y se va a meter. Y ese es el sentir, vamos a decirlo del pasaje cuando Jesús dice, tengan cuidado. La semana pasada, hermanos, yo les decía que tenemos nosotros como un menorá, ¿no? Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura. ¿Cuánto le pones de levadura, María, a un pastel? No usas levadura. Muy poquita, ¿no? Una cucharada o cuánto, no sé. Muy poquita. Y esa levadura leuda todo. De la misma forma, hermanos, si tú estás viendo cosas que no están bien, si tenemos que estar muy, muy alertas, hermanos, porque si estás viendo cosas que no están bien, si estás viendo cosas que no son correctas, entonces esa poquita levadura va a empezar a entrar en tu mente y te va a empezar a trastornar. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les dije que de acuerdo al pensamiento judío tenemos una menorá en nuestra cabeza? La menorá se usaba para que entrara luz, para que se tuviera luz, y en el pensamiento judío tenemos 2 oídos, tenemos 2 ojos, tenemos 2 orificios nasales y tenemos una boca. Y yo les decía la semana pasada y lo vuelvo a decir hoy, hermanos, que todo lo que entre por ahí, por nuestros oídos, todo lo que escuchamos, lo que nosotros vemos, inclusive lo que entra por nuestra nariz o por nuestra boca, sea lo que sea bueno para nosotros. Así como puedo decirte, no comas nada que te hace daño, no comas nada que te destruya, no inhales nada. Hay gente que el pecado entra por estar inhalando, ¿no? Los jóvenes, esto lo he visto mucho en México, predicamos un tiempo a los chavos de la calle y ellos traían algo que le llamaban la mona, que es un trapo con tiner, que lo estaban inhalando.
Ellos utilizaban también el resistol 5000 para estarlo inhalando. La gente se mete a través de la boca, a través de la nariz, lo que llaman los pericazos, ¿no? Que es droga, que es cocaína a través de la nariz. No metas nada que sea destructivo a tu cuerpo. No metas nada que sea destructivo. Cuida lo que escuchas, cuida también lo que tú ves. Para que esa menorá sea una menorá que tenga luz. ¿Entienden? Ya no estoy hablando de la menorá en el templo, estoy hablando de lo que tenemos aquí, la manera como nosotros percibimos. Y por eso, papás, tengamos cuidado con lo que nuestros hijos ven, con lo que nuestros hijos leen. Chequemos. Y cuidado con seguir a gente que enseña cosas falsas, porque va a destruir nuestro hogar, hermanos. Va a destruir como el diablo, va a hurtar, matar y va a destruir, como alguien que quiere matar a las ovejas. Ahora, cuando yo he observado estos falsos maestros, todavía tengo 10 minutos y voy a correr en estos 10 minutos para terminar. Pero yo he observado 3 cosas, hermanos, que mueven a estos falsos maestros. Y la primera es la fama. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esta debe ser la actitud correcta del predicador, del siervo de Dios. Hermanos, no es mi propósito el exaltarme a mí mismo. No es mi propósito, sí, ciertamente yo estudio mucho porque considero que es muy serio lo que yo hago, considero que yo tengo que estudiar las palabras, tengo que estudiar los textos, tengo que revisar otros pasajes, porque es muy serio mi trabajo. Yo quiero enseñar correctamente la Biblia, yo no quiero enseñarles incorrectamente. Pero no es jamás mi propósito el que ustedes digan, ay, cuánto sabe el hermano, o qué inteligente es, o cuánto estudia el hermano. Eso no. Lo que yo quiero, hermanos, es que ustedes vean a Dios. Lo que yo quiero es que cada domingo, cuando yo presento la palabra, podamos decir, bendito Dios, que es tan grande, que nos cuida, que nos ama, que nos protege. Su palabra es lo que nosotros debemos seguir. Y mi propósito, hermanos, es todo el tiempo direccionarlos hacia Dios, todo el tiempo llevarlos hacia Dios. Ese es mi propósito. Pero un falso maestro, ¿saben qué es lo que busca? La alabanza propia, la admiración para sí mismo. Toman el púlpito o la plataforma como un escenario para poderse proyectar ahí, que la gente hable bien de ellos y que puedan hacerse famosos, que se quieren encumbrar, ¿no? Y quieren que la gente los reconozca por todo lo bueno, por todas las cosas que ellos tienen. Un falso maestro va a tener esa característica. Cuando tú ves arrogancia, cuando tú ves una actitud también de superioridad, ese es un falso maestro. Y tenlo muy en cuenta, se está aprovechando nada más. La segunda cosa, hermanos, son las finanzas. Dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ya lo hemos dicho muchas veces, el dinero no es malo en sí, pero la actitud que tengo, el amor hacia el dinero, es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron. Vean cómo dice el texto, se extraviaron de la fe. O sea, no están en la fe. Aquella persona que está buscando el dinero nada más no está en la fe, se ha extraviado, está en otro lugar y fueron traspasados de muchos dolores. Es gente que causa mucho daño, que hace precisamente que sea traspasado como si fuera clavado. Tanto la gente que lo sigue como él mismo, tarde o temprano llegará a eso. Y hay gente, hermanos, que tiene habilidades, yo podría decir habilidades histriónicas, ¿no? O sea, son grandes actores y pasan al frente y gritan y se hincan y cierran los ojos y levantan o sea, pueden hacer todo un tipo de drama, ¿me explico? Y la gente está bien contenta. Hay quienes hasta ponen la mano, ¿no? Y se caen y he visto unas cosas tan bárbaras. El otro día estaba viendo un video donde hay gente que está así con la boca abierta y el hombre que toma agua y luego les escupe en la boca. Yo digo, ay, qué cosa tan sucia, ¿no? Y aquellos empiezan a moverse. Es realmente, hermanos, o sea, a ver, ustedes díganme una cosa, jamás voy a hacer yo eso, ¿no? Jamás voy a hacer, pero ¿de qué le serviría que yo le escupiera a alguien agua en la boca? ¿En qué le puede ayudar? En nada. Al contrario, si yo tengo una infección, hermano, se la paso y hasta lo ando enfermando, ¿no? Lo ando dañando. O sea,
Pero hay gente que hace este tipo de cosas. Hay gente que hace todo tipo de dramas, pero que lo que anda buscando realmente al final es el dinero. Venga a recibir la bendición, pero ahora sí que no venga con las manos vacías, ¿no? Y hay lugares, hermanos, donde empiezan a decirle a la gente, a ver, ¿quién tiene una semilla de $1,000? ¿Quién tiene una semilla de $1,000? Venga a ponerla. Bueno, ya los de 1,000 ya no, pero a ver, 800. ¿Quién tiene una semilla de 500? Espero que nadie vaya a editar este sermón, ¿verdad? Y al rato me pongan a mí ahí en algún meme diciendo que quién tiene una semilla. Hay gente, hermanos, que hace todo tipo de cosas porque realmente lo que buscan, todos esos trucos, todas esas mañas son para que la gente dé más dinero, porque lo que quieren es enriquecerse. Van a vender todo tipo de cosas, ¿no? Este famoso grupo de Pare de Sufrir, que yo le digo pague por sufrir, pero que venden que la reliquia de no sé qué y que venden el aceite de no sé qué y que se levantan los mantos para que los toquen y todo es negocio, 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 dinero, dinero, dinero. El predicador verdadero, hermanos, predica sin ningún interés económico, aun cuando no haya una remuneración justa. Dice Pablo, y esto me gusta mucho de Pablo, pues si anuncio el evangelio, dice Pablo en 1 Corintios 9:6, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si yo no anunciar el evangelio. ¿Qué dice Pablo? No lo hago porque me paguen, no lo hago por vivir yo de esto. Yo tengo la necesidad de predicar el evangelio y lo hago por ustedes para que ustedes conozcan la palabra de Dios. Y la tercera, hermanos, son las faldas. Dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Muchos falsos maestros, hermanos, no solamente buscan la fama y las riquezas injustas, ellos también son presas de la inmoralidad sexual. Hay un grupo que se llama La Luz del Mundo. Cuando nosotros estábamos en Aguascalientes teníamos yo creo que unos 200 metros, una congregación. Y lo que voy a decir, hermanos, es una realidad. Este grupo, hermanos, fue un movimiento que empezó en Guadalajara, pero que tiene grupos en todo el mundo. Sus iglesias están en todo el mundo, en muchos países, pero su líder tiene una condena en California de hasta 40 años. ¿Por qué? Por violaciones múltiples y por abuso sexual infantil. Este hombre que se hacía llamar el ungido o el apóstol y que se hacía llamar de muchas maneras muy egocéntricas, ¿no? Como si él fuera lo más especial, pasó décadas de su vida abusando de menores. Este señor se llama Nazón Joaquín y hoy está pagando una condena en California. Lo más triste es que sus seguidores dicen ellos que están esperando y están orando para que un día se descubra su inocencia. Pero muchas mujeres, hermanos, han dado testimonio de cómo este grupo de este señor, de esta persona, o no sé cómo decirles, una bestia, no sé cómo llamarle, un lobo rapaz, gracias, este lobo rapaz tenía un grupo de personas que preparaba a las niñas, a las señoritas desde pequeñas, para darles un día la sorpresa de que habían sido elegidas por el apóstol, habían sido elegidas por el ungido para que pasaran la noche con él. Cuando nosotros estuvimos ahí, en Aguascalientes, cerca de este lugar, una persona que le hablamos de Cristo que iba ahí, pero que ahí por supuesto nunca le hablaron de Cristo, por supuesto no era salva,
Pero esta persona, cuando le hablamos de Cristo, nos dijo, es que está bien raro porque ahí en la parte de arriba, en el piso más alto, dice, hay un cuarto, hay una recámara muy bien acondicionada que es del ungido. Yo digo, ¿y para qué necesita eso, no? O sea, en una iglesia, a menos que sea una casa pastoral, ¿no? O sea, hay congregaciones que está la casa pastoral, pero ¿para qué voy a lo mejor puedo aceptar tener un sofá en la oficina, ¿no? Pero un lugar así. Y obviamente yo no sabía nada de esto que les estoy diciendo, hermanos, pero esto ha sido algo que se hizo ya público, y por eso lo digo, porque está en todos los medios, ustedes lo pueden checar. De hecho, inclusive hay un documental, me dijeron hace poquito, hay un documental en Netflix acerca de este grupo. Ahora, este lobo rapaz, hermanos, este lobo rapaz no solamente es una persona con dinero y fama, pero que abusó durante años. Pues estoy hablando de décadas, abusando continuamente, semana a semana, de gente inocente. Y para mí lo más horrible que alguien puede hacer es destruir la inocencia de un niño. Me parece que es algo que nosotros tenemos que conservar, guardar. La inocencia de los niños es algo que tenemos nosotros que mantenerlo lo más que se pueda. Imagínense el trauma, ¿no? Imagínense, de hecho, la aberración. Imagínense lo satánico de algo así. Bueno, hay gente que esto es lo que busca. Son lobos rapaces. Como bien el Señor Jesucristo nos dijo en Juan 10:10, hablando de la obra del diablo, porque esta es una obra del diablo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Realmente eso es lo que hace el diablo y esto es lo que hacen estos lobos rapaces. Piensa en un lobo rapaz, cómo ataca al rebaño, cómo ataca a un animal, y es lo que hace, ¿no? Primero lo hurta, lo saca de la manada, lo saca de la protección, lo mata y después lo destroza completamente para saciar su deseo que tiene. Y estos lobos rapaces, hermanos, no les importa a la gente, no les importa nada, lo único que quieren es lo que sus concupiscencias les piden. Eso es lo que están buscando. Completamente opuesto, por supuesto, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 19 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y por supuesto, el lobo rapaz solamente piensa en sus concupiscencias, sus deseos, su vientre, como dice el texto, sus instintos, lo que él quiere sin importarle los demás. Y por eso, hermanos, termino, guárdate. Hermanos, si tú consideras que esta iglesia es una iglesia bíblica, si tú crees que lo que enseñamos es algo bíblico, si tú puedes analizar la palabra y decir esto es algo bíblico, hermano, ven, no faltes. Y asiste, ahorita estamos dando clases de inglés los miércoles, asiste a todo lo que puedas, busca la palabra de Dios, puedes buscar ahí en Keiralso, en el canal de YouTube y ver mensajes desde el tiempo de la pandemia. Si quieres escucharlo y crees que es algo bíblico, escúchalo. No escuches cosas que no sean bíblicas, no escuches cosas que sean dudosas. Protege a tus hijos, guárdate, protégete, porque estos lobos, hermanos, andan sueltos. Y como dijo Pablo, no van a perdonar el rebaño. Y por supuesto, regresando al inicio de mi mensaje, trata de ser como ese árbol frondoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que tu vida sea así, para que seas como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hagas, hermano, Dios lo pueda prosperar. Que así sea, hermanos.
Vamos a orar. Señor, que seamos sabios, Padre, en nuestra elección, Padre, de lo que nosotros vemos, lo que escuchamos, lo que metemos a nuestro cuerpo. Que seamos sabios también, Padre, para proteger, para poner barreras que protejan a nuestros hijos con tu palabra, Señor, para poder decir no a una enseñanza falsa, a un programa de televisión equivocado, a una cosa que no honre tu nombre, Señor. Que nos guardemos, Padre, para ti. Que nos guardemos, Padre Santo, porque hay muchos lobos sueltos. Señor, ayúdanos a ser sabios, a buscarte, a seguirte, a caminar en tu verdad, Dios. Y ayúdanos también a rescatar a aquellos que están presos en algún grupo que es erróneo, Señor, para ir por ellos, para traerlos hacia ti, para que, Señor, puedan también ser libres de esa condenación. Guárdanos durante la semana, bendícenos a lo largo de estos días, Señor, y tráenos con bien también el próximo domingo, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias a la gente que nos acompaña desde sus hogares. Dios les bendiga mucho. Nos vemos la semana próxima. Y a los que estamos aquí, inviten a alguien, hermanos, para el próximo domingo. Nos faltan todavía algunos mensajes más del Sermón del Monte y después estaremos estudiando otra porción de las Escrituras.